La política más visible del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. Se firmó inicialmente un 26 de septiembre, después vino aquel plebiscito del 2 de octubre del año 2016 en el que ganó el no por un margen estrecho. Posteriormente hubo unas modificaciones al acuerdo de terminación del conflicto con las FARC y el Congreso de la República ratificó justamente ese acuerdo. Lo que dice el acuerdo del todo, ¿cambiaría cosas o lo dejaría como está? Juan Carlos, el gobierno del presidente Santos creo que cometió un error grande y fue no haber invitado a la unión del pueblo colombiano en torno a la agenda del proceso. El presidente Juan Manuel Santos, en el 2012, cuando anuncian las negociaciones, dice que va a ser un referendo que tenía unas características muy importantes en términos de requisitos de acuerdo con la Constitución. El presidente empieza a construir esa agenda y después decide estigmatizar o dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. Ningún colombiano distinto a los que han ejercido la violencia es enemigo de la paz. Pero nunca hubo la oportunidad de ni siquiera opinar sobre esa agenda. Está bien, el presidente decidió seguir adelante con ella y después dijo, vamos a hacer el referendo. Y cambió la Constitución para que el referendo coincidiera con unas elecciones locales o unas elecciones nacionales. Después el propio gobierno dijo, no, referendo no, porque me exige mucho. Se fue por la vía del plebiscito. Cambió los umbrales del plebiscito y puso toda suerte de condiciones a su favor, incluida la participación de funcionarios públicos, la restricción de la publicidad, la forma en la que se manejó la publicidad pedagógica. Era una elección muy difícil. Yo estaba dentro del Centro Democrático, inclusive frente a todas las adversidades, yo dije que votar no. Defendí el no al interior del partido. Y lo hice por convicción, porque yo veía en los acuerdos cosas que a mi modo de ver amenazan la institucionalidad. El narcotráfico como delito amnistiable, la erradicación y la sustitución voluntarias, la forma en la que estaba prevista la justicia especial, donde se permitía que decir toda la verdad no implicara aceptar responsabilidades, pero decir toda la verdad con esa característica sí implicaba que no hubiera una pena carcelaria. La homologación con la fuerza pública. Fui a defender eso en el partido. Finalmente, el no se impuso en el Centro Democrático y salimos a recorrer el país. Yo fui uno de los voceros. Jamás entendí que los voceros del sí fueran nuestros enemigos, ni siquiera nuestros adversarios. Entendía que era un proceso democrático donde las razones de uno y las razones de otro se presentaban al público y el público decidía. Nunca hicimos campaña diciendo que había que destruir los acuerdos, sino hacerle las modificaciones de fondo a estos temas. Se ganó en las urnas. Usted dice, por un estrecho margen. Se ganó. Se ganó. Ese es el resultado de la democracia. ¿Qué dijimos nosotros? No destruyamos, vamos a un acuerdo nacional. Durante un mes y medio nos sentamos con el gobierno a hablar de las cosas que había que modificar. El gobierno hizo caso omiso de todas las recomendaciones. Prácticamente hizo una refrendación con el Congreso, con las mayorías derrotadas en las urnas y presentó de nuevo un acuerdo. ¿Cuál es la tarea que yo le planteo hoy al país? Ni trizas ni risas. No se trata de destruir los acuerdos, pero de hacer estas modificaciones pensando en el futuro del país. Ha pasado más de un año, no está la información de los niños reclutados. Ha pasado más de un año, no está la información completa de las rutas del narcotráfico, que las tenían que entregar institucionalmente. Ha pasado más de un año y no hay información sobre centenares de secuestrados que están reclamados por sus familias y que seguramente están en fosas comunes, pero que su familia tiene el anhelo de poderle dar por lo menos un sacro recuerdo a su memoria. Entonces uno se pregunta, hoy los cabecillas aspiran al Congreso y a la presidencia sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad y sin haber tenido penas, ni siquiera las que ellos crearon. Eso se llama impunidad. Entonces hay que tratar de, con mucha pedagogía y con mucha grandeza, presentarle a los colombianos los riesgos de un proceso mal diseñado, mal implementado, para que nos unamos en las modificaciones que nos garanticen que hacia futuro
vamos a estar caminando todos juntos hacia la legalidad. Claro, pero en concreto, ¿qué modificaciones quisiera hacer usted? Porque hay una cosa cierta, es decir, después de la que se firmó el acuerdo de paz, los señores de las FARC, en su inmensa mayoría, no han vuelto a matar a nadie. Si usted va al hospital militar en Bogotá, que fue creado para atender a los soldados, pues ya no hay soldados muertos en el hospital militar prácticamente, no ha vuelto a haber soldados heridos. Es verdad que hay sectores del país donde se siente mucho más la tranquilidad que antes. La crítica que hace usted es que los señores de las FARC no han pasado un solo día en la cárcel y eso es verdad. ¿Y eso cómo lo remediaría entonces? Usted me ha dicho que le haga el listado. Primero, sí. Hoy los cultivos ilícitos en el país están igual o más grandes de lo que estaba cuando empezó el Plan Colombia. ¿Qué creo yo que incentiva el narcotráfico en el acuerdo? Dejar que el narcotráfico no sea un delito, dejar el narcotráfico como un delito amnistiable conexo al delito político. Eso, si bien no tiene efectos retroactivos, yo sí quiero modificarlo y que quede claro en la Constitución colombiana que no es un delito amnistiable. ¿Para qué? Para que no haya nuevas fuerzas que estén pretendiendo utilizar el narcotráfico para financiar, promover u ocultar la rebelión y que tengan unos beneficios a costa de la institucionalidad. Segundo, todo lo que tiene que ver con la erradicación. Se dejó la erradicación en la sustitución como voluntaria. Tiene que ser obligatoria. Tercero, se supone que las FARC negociaron como una organización monolítica de un mando controlado. Se supone que desmovilizaron 7.000 hombres y hoy hay 2.000 miembros de esa organización que utilizan el ribete de disidentes, pero que claramente demuestra que no entregaron todas las armas ni todo el dinero, porque la prueba de ello es que ahí están armados y financiados. Entonces, ¿qué digo yo? Esas armas y esos dineros que están por ahí deberían implicar que los cabecillas pierdan los beneficios si no los entregaron todos porque se burlaron del Estado colombiano. Pero hay otra más delicada. O sea, deberían irse a la cárcel los cabecillas de las FARC. Sí, claro, si entran en ese incumplimiento, por supuesto que sí. Y lo otro tiene que ver con las penas. Nosotros nunca dijimos que las penas tenían que ser penas en mazmorras, con barrotes y por lo que merecerían ante el derecho de hoy, que ya tienen condenas. Pero sí dijimos, puede haber una reducción sustancial de penas en aras de la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero no la ausencia. Pero eso no me lo estoy inventando yo. Es que Colombia firmó con más de 100 países el Estatuto de Roma para que no queden en la impunidad esos delitos. Y se habla allí de penas proporcionales y efectivas. Es proporcional que un cabecilla que ha sido condenado por esos delitos aspire a la presidencia sin haber pagado ninguna pena, incluida la que ellos diseñaron, ni reparado a las víctimas, ni dicho toda la verdad. Yo creo que esa es una burla a las víctimas. Es más, yo no me opuse a la participación política de las FARC. Y bienvenida, pero no en cabeza de quienes han liderado esa organización y tienen deudas con la justicia y han sido condenados por delitos. Que ellos quieren abrirle espacio de participación política a simpatizantes o personas que ideológicamente sienten que pueden representarlos, bienvenido, mientras no sean autores de esos delitos. Yo creo que plantear esto es sensato, pero además es necesario para la estabilidad jurídica de Colombia hacia el futuro. Mire, en Colombia el narcotráfico ha sido el combustible de la guerra. Hoy hay 200.000 hectáreas cultivadas de coca, tal vez como nunca antes, eso lo ha mencionado usted. Pero también es verdad que la lucha contra las drogas se ha perdido, está clarísimo, y lo han dicho no solamente grandes intelectuales en Estados Unidos, sino el propio presidente Santos, que dijo que eso era como pedalear en una bicicleta estática. ¿Usted es partidario de la legalización de la droga, sí o no? No, y lo he hecho desde hace mucho tiempo. Yo creo que primero empecemos frente a lo que ha sido la política frente a las drogas global. Hay una convención internacional que unió a más de 100 y pico de países desde los años 70, donde el enfoque ha sido prohibición. Y entonces uno se pregunta, ¿nos avasalló el problema? Cuando uno lo mira, primero por el área cultivada de ilícitos en el mundo, la superficie de la tierra debe tener más o menos unos 148 millones de kilómetros cuadrados. Y el área cultivada en el mundo no supera los 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces uno se pregunta, en términos de cultivo ilícito, ¿ahí hay una amenaza o ha habido un problema en otro frente? En términos de consumo, el mundo está llegando el mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes. Consumidores, y principalmente el mayor consumo está en marihuana. Los consumidores en marihuana pueden superar los 200 millones, consumidores. Cuando uno los suma a todos, no superan los 340. Sí, es un tema grave,
pero tampoco es un tema que esté avasallando la gran proporción de la humanidad. Y cuando hablamos de adictos, el número de adictos en el mundo frente a una población de 7.000 millones o más puede estar en el orden de 50 o 52 millones, problema grande. Pero entonces uno se pregunta, ¿será la legalización global la solución? ¿La sociedad está preparada para un consumo desbordado? Colombia tiene hoy 800.000 adictos, la gran mayoría en situaciones de vulnerabilidad, o consumidores más que adictos, perdón. Y hoy estamos viendo que el microtráfico crece y crece y crece. Yo propongo una agenda que es esta. Primero, prevención. Hay que volver a la prevención, desde la familia y desde la escuela. Segundo, hay que enfrentar el cultivo ilícito, erradicación, sustitución y desarrollo alternativo. Tercero, yo espero liderar una gran causa internacional para que los países que son proveedores de precursores químicos entreguen las órdenes con transparencia, porque allí ha fallado el mundo entero. Y es que los proveedores de precursores no tienen órdenes de despacho totalmente transparentes y muchas veces se triangulan para llegar a los laboratorios en las zonas de producción. Cuarto, hay que tener gran capacidad para hacer la extinción de dominio del crimen organizado, al narcotráfico. Quinto, enfrentar al jíbaro en la calle, al expendedor, y al mismo tiempo desmantelar las estructuras de carteles. Sexto, hay que tratar al adicto. El adicto no puede ser considerado un criminal, hay que tratarlo. Entonces yo creo que una agenda integral como la que le planteo es una agenda sin dogmatismos. Pero yo no estoy dispuesto a hacer unilateralmente en un país, cuando no hay un consenso global, ningún esfuerzo de legalización de ningún tipo. Porque eso me parece que es una gran falacia. Colombia logró reducir su área sembrada con una política consistente en más de un 50 o 60%. Las malas decisiones han hecho que vuelva a crecer. Yo creo que Colombia no puede ser permisivo con ese fenómeno bajo ninguna circunstancia. Quiero cambiarle de asunto. La economía colombiana pues está creciendo, digamos, pobremente, aunque mejor que en otros países de la región, eso hay que decirlo. Es cierto que en los últimos años cayeron los precios del petróleo y esto ha sido grave. Usted es una persona que ha estudiado mucho de economía. Si llega a la presidencia de la República, ¿cuáles serían las dos primeras medidas en materia económica que tomaría o que impulsaría en el Congreso? Le echo los 5 puntos de la agenda. ¿Qué veo yo? El gobierno recibió una bonanza emergente y le tocó la bonanza más esplendorosa de ingresos petroleros de la historia de Colombia. Más de 60 billones de pesos. Pero se embriagó con la bonanza. Y cuando se presentan esas bonanzas, muchas veces los errores vienen por no entender cuánto duran y si se es autosuficiente. Colombia logró pasar de 500.000 barriles diarios, un poquito menos, a 900.000 barriles al final del gobierno del presidente Uribe. El presidente Santos le alcanza a llevar a más de 1 millón de barriles y el precio que le toca es un precio de $100 el barril. Y el gobierno sintió que esa circunstancia nunca iba a terminar. Y entonces cometió el error de ampliar los gastos permanentes con la bonanza transitoria de un producto para el cual no somos autosuficientes. Tenemos menos de 7 años de reserva y adicionalmente el 70% de los campos en Colombia generan o producen menos de 1.000 barriles diarios. Cuando usted entra en esa espiral de ese error, que es gastar como si esto no fuera a terminar nunca, cuando se cae el ingreso petrolero, y después de todo lo que el gobierno había expandido el gasto público, ¿qué hizo? Quiso cambiar petróleo por impuestos, pero ya la economía estaba en un ciclo de desaceleración muy rápido. Y entonces subieron los impuestos a las empresas y al consumidor al mismo tiempo. Conclusión, la economía colombiana se va resintiendo. Entonces, primer punto en la agenda, tenemos que eliminar los gastos innecesarios. Elimine el derroche. Lo segundo, haga una reforma a la administración pública para hacer más eficiente el gasto público y trate de reducir los costos de funcionamiento en un 5% por año durante los próximos 4 años para generar ahorros adicionales. Tercero, reduzcamos la evasión del impuesto de renta y de IVA en un 50% en los próximos 4 años, 12.5 por año. Eso nos puede generar ahorros de más de 30 billones de pesos. ¿Para qué? Para que le bajemos impuestos a las empresas que generan empleo y para que esa generación de empleo permita mejorar los ingresos de los trabajadores, recuperar el consumo, reactivar la economía colombiana y que eso nos permita a nosotros recuperar tasas de crecimiento superiores al 5% del PIB.
Esas son las medidas que hoy estamos proponiendo. Claro, hay otras: desarrollar los mercados de capital, expandir la oferta exportable, diversificar más, suprimir trámites, tener la ventanilla única de comercio, tener más empresas listadas en bolsa, en fin. Pero esos 5 son los principales ejes de recuperación económica que le estamos planteando a Colombia. Pero eso de bajar los impuestos, que suena tan atractivo y todos queremos que nos bajen los impuestos, eso sí funciona, porque generalmente los gobiernos que bajan los impuestos, al final las empresas no crean más empleo, se guardan su dinero, lo invierten en otras cosas. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la manera como se plantea la reforma. ¿Cómo se plantea una reforma de esa naturaleza? Primero, entremos en una realidad. Inclusive hay países de Europa que lo que han hecho en los últimos años es bajar lo que llaman acá el impuesto a las sociedades del 34 al 25%. Hoy Colombia tiene una tarifa de renta, lo que llamarían impuesto a las sociedades, del 34%, tarifa nominal, y tiene una sobretasa del 6% para las empresas que tienen ingresos por más de $270.000, lo lleva al 40%. Eso claramente, comparado con la OECD, es muy poco competitivo y mucho más comparado con el promedio de América Latina. Entonces, si usted mantiene eso, lo que termina es resintiendo la inversión. ¿Cómo se puede bajar impuestos? Eso no es decirlo, eso no es emitir un decreto o eso no es ir con una reforma. Uno necesita sustentar esa reducción de gastos para poder hacer la reducción de impuestos. Colombia puede hacer hoy claramente una eliminación de gastos innecesarios que puede llegar a ser alrededor de un billón de pesos por año. Son 4 billones de pesos en 4 años. Eso es 0.5% del PIB. Colombia puede hacer un ahorro del 5% en los gastos de funcionamiento por año en los próximos 4 años y se puede ahorrar más de 1 billón de pesos al año. Eso nos puede llevar a 1% del PIB. Y tenemos una evasión de impuesto de renta y de IVA que puede ser fácilmente 5 puntos del PIB. Yo no puedo decir lo va a bajar todo, que no alcanzamos en 4 años, pero sí por lo menos reducirlo en un 50%, lo que nos podría generar por lo menos 2 puntos del PIB adicional. Esa sumatoria es lo que nos permite a nosotros bajar tarifas vinculadas con la generación de empleo, revisar el marco de exenciones y dejarlas que estimulen más el empleo y reactivar la formación de empleo de calidad, la formalización y la capacidad de consumo para que la economía colombiana crezca. Es más, Juan Carlos, uno puede estar de acuerdo o no con el presidente Trump. Yo no le pido a muchas personas que no son simpatizantes que lo estén, y a los que están tampoco les pido que simpaticen 100% con todo, pero sí hay que reconocer que la medida de reducir la tarifa corporativa, primero, ya generó un gran entusiasmo en los mercados. Y segundo, va a generar una gran competencia con los Estados Unidos, y entonces o los países se adaptan a tener tarifas competitivas frente a esas decisiones, o va a haber un retorno de inversión extranjera norteamericana muy rápido a los Estados Unidos, y Colombia también puede ser uno de los países que se perjudique por eso. A propósito, antes de darle paso a unos pocos minutos para preguntas del público, usted habla del presidente Donald Trump, usted conoce muy bien la política de Estados Unidos. ¿Le gusta Trump en general? Yo creo que hay coincidencias en temas. Yo creo que hay una coincidencia importante en el tema de seguridad, sobre todo en el caso particular de Venezuela. Yo creo que es una administración que realmente ha puesto el dedo en la llaga frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Me parece que es una decisión necesaria y oportuna. Me parece que hay una política de estímulo a la generación de empresa que la comparto. Yo creo que el Estado no puede ver al empresario como una vaca lechera que la ordeña para gastar y gastar, sino que tiene que ver al sector privado como una especie de socio o de aliado para generar empleo y producir bienestar y aumentar la riqueza y expandir la clase media. Y creo que hay alguna agenda particular en temas puntuales de ciencia y tecnología que yo aplaudo. Pero más allá de hablar del presidente o no del presidente, yo creo que la relación de un país como Colombia con los Estados Unidos debe fortalecerse como relación de Estado. Y como presidente de Colombia, que espero ser, quiero seguir fortaleciendo esos lazos con los Estados Unidos como política de Estado.
Pero ¿y qué piensa de un presidente que es abiertamente racista, o sea, que insulta a los mexicanos, que insulta a los haitianos, que insulta a los africanos, que ha maltratado abiertamente a las mujeres, que agrede a los medios de comunicación, que incluso ha amenazado con no renovar licencias a canales como la NBC, como la NBC, que se la pasa insultando al dictador de Corea del Norte, y que dice que tiene un botón nuclear más grande que el del señor Kim Jong-un, y que tiene unas actitudes que para el resto del planeta son no solamente infantiles, sino sobre todo peligrosas? La gente está bastante asustada con el señor Trump en el resto del mundo de que vaya a hacer alguna locura. Juan Carlos, yo he tenido en la vida distintos sombreros. Yo he sido columnista, he sido comentarista, de hecho en su programa, pero cuando uno aspira a gobernar a un país, uno no puede dejar que las posiciones o las percepciones personales o sobre personas sean las que guíen la política internacional. Yo insisto en la política de Estado, en los temas en los que coincidimos, pero no voy a hacer ninguna valoración en este momento personal sobre el presidente de los Estados Unidos. No es ni prudente, ni además es un tema conveniente en este momento. Yo creo que nosotros tenemos que saber separar y entender que hay una expresión del pueblo norteamericano y que el país tiene unas instituciones y que tiene unos mecanismos democráticos donde ese tipo de controversias se deliberan, se debaten y generan la polémica que deben generar. Pero en este momento yo aspiro a ser presidente de los colombianos. Estados Unidos es un país que ha sido aliado de Colombia. Hay una política de Estado frente a los Estados Unidos y no creo que lo que deba guiar esa agenda sean las percepciones personales sobre las actuaciones personales del presidente. Voy a preguntarle por España en primer lugar y después por Venezuela. Con España ha habido tradicionalmente una relación muy estrecha en Colombia, no solamente comercial y económica, sino diplomática. Pero últimamente ha habido conflictos con algunas empresas españolas allá y hay descontento de algunos empresarios españoles con respecto a las determinaciones de la justicia colombiana. Se ha hablado también, para rematar, del Tesoro Quimbaya, que está aquí, y se ha hablado también del Galeón San José. ¿Qué cambio le haría a usted a la relación con España en caso de que llegue a la presidencia? Por un lado, la relación con España es estratégica. Hay que fortalecerla. Hay que inclusive motivarla cada vez más. España es un país que representa una parte muy importante de la inversión extranjera directa en Colombia. Es el cuarto socio comercial de Colombia. Entonces esa relación tiene que fortalecerse. Frente al tema de inversión, yo creo que lo que el inversionista necesita, no el español, el inversionista de cualquier lugar, colombiano o extranjero, es estabilidad jurídica y reglas de juego claras. Es cierto, hay unos fallos judiciales, la postura del presidente no es desconocer los fallos, pero yo creo que hay muchas situaciones de fallos que se han presentado frente a temas económicos que se han dado por la ausencia de haber tenido una regulación clara por parte del Estado. Y la ausencia de regulación frente a temas muy delicados la están llenando los jueces. Y obviamente yo creo que el presidente de la República debe tratar de dar una visión muy clara de la regulación. Lo digo frente a temas relacionados con telecomunicaciones, por ejemplo. Yo creo que ahí hay unos vacíos y unas fallas que han dado ocasión a que los pronunciamientos judiciales terminen cambiando reglas de juego frente a los inversionistas. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Tratar de presentarle al país un marco de estabilidad jurídica hacia el futuro. Segundo, frente a los temas de energía. Si se han hecho intervenciones por parte del gobierno y se han hecho intervenciones sobre la base de unos problemas en la prestación de un servicio. Pero yo pregunto, ¿la intervención va a resolver los problemas estratégicos en lo que tiene que ver con los sistemas de facturación, con los sistemas de pago, con el consumo, con la matriz energética? Siete ministros de minas en lo que va corrido del gobierno. La interlocución del sector con un ministro estable no se ha podido. En el gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, cuando se presentaron crisis en la provisión del servicio de energía en la costa norte, se crearon 2 fondos de compensación, se buscaron mecanismos tarifarios como el prepago de energía. Ahí es donde tiene que estar el presidente ayudando a encontrar esas soluciones. Pero estabilidad jurídica hay que tenerla y hay que propiciarla. No para los españoles, para todos los inversionistas. Y frente al tema
puntual, cultural. Yo lo que creo es que la cooperación cultural binacional hay que fortalecerla todavía más. Mire, desde que yo estaba en el BID dirigiendo el área cultural, yo tenía un sueño. Yo decía, ¿por qué no será que hacemos un museo hermano del Museo El Prado en Cartagena? El Museo Prado Caribe, que además se conecta con una gran afluencia de turistas, y tenemos exhibiciones itinerantes donde los dos países intercambian sus colecciones y ofrecen una gran oportunidad para conocer el patrimonio ancestral y cultural. Inclusive como lo tiene el Museo Madoz en Dallas, que tiene la colección de arte español más importante fuera de España, o por lo menos en el continente americano. Ahí es donde hay que también fortalecer eso. Yo creo que inclusive los temas del tesoro tan difíciles, yo creo que hay que buscar cómo se puede zanjar eso y entender que es un patrimonio que la humanidad también puede compartir, que sí, que hay una pertenencia y que hace parte de una deliberación ancestral, perfecto, pero compartamos, resolvamos ese tipo de situaciones de manera constructiva y no dejando que los problemas envejezcan mal. Eso es lo que ha pasado, han dejado envejecer mal las situaciones donde se han presentado problemas. Ahí tiene que estar un presidente también ayudando a propiciar el fortalecimiento de esa relación. Una última pregunta en materia internacional. La crisis en Venezuela es muy profunda, lo sabe todo el mundo, yo no tengo que describir aquí ningún detalle, pero si usted llegara a la presidencia, ¿continuaría con la política actual del presidente Santos o haría algún giro? ¿Cuál es la política del presidente Santos frente a Venezuela? La pregunta. Me refiero a la política actual, ¿no? Claro, él empezó teniendo una relación muy buena con Venezuela para no continuar la mala relación que tenía Álvaro Uribe con Hugo Chávez. Eso aparentemente dio sus frutos en materia del proceso de paz, pero luego ya está completamente tenso y están prácticamente rotas las relaciones, aunque el embajador, aunque no lo están formalmente, pero el embajador de Colombia en Caracas tiene que vivir en Bogotá porque no puede, lo hostigan demasiado en la capital venezolana. El ex canciller Guillermo Fernández de Soto, a quien yo aprecio y respeto mucho, escribió sus memorias de su paso por la Cancillería ya hace unos años. Y él narra que cuando se posesiona a Hugo Chávez en enero del 99, él va con el presidente Pastrana a la posesión y desde ese momento empieza a percibir una especie de complacencia o de, primero se vendía como neutralidad y después terminó siendo complacencia con los grupos armados ilegales de Colombia. Problema que terminó envejeciendo muy mal. Y terminó envejeciendo muy mal por muchas razones. Cuando llega el gobierno del presidente Uribe, entre los años 2002 y los años 2006, el comercio bilateral llegó a superar los $6.000 millones, el más alto de toda la historia. Pero venía envejeciendo mal porque se estaba permitiendo resguardo, protección a grupos armados ilegales en Venezuela. Y eso se volvió después endémico. Ya hay un vínculo de las estructuras del cartel de los soles con el narcotráfico colombiano. Terrible problema de seguridad binacional. Y después tenemos una situación ya mucho más grave, que es cómo se arreció una dictadura, y una dictadura que está cometiendo crímenes sistemáticos todos los santos días. El gobierno colombiano y UNASUR quizás mantuvo un silencio lejano y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. A mí me preguntaba una periodista, ¿usted por qué denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional? Y le dije, porque es que nosotros tenemos que situarnos en una realidad y así lo tengo que hacer como presidente de Colombia, que aspiro a ser. Si yo vivo en un edificio, vivo en el apartamento 201 y el señor del 202 le pega a la esposa todos los santos días y yo oigo los gritos, y maltrata a los hijos todos los días y yo oigo los gritos, ¿me quedo con las buenas formas de saludarlo en el ascensor y de bajar en el ascensor como si no pasara nada, o tengo un deber moral de denunciar? Los países que firmamos la Carta Democrática Interamericana, los países que aceptamos el Estatuto de Roma, ante la aniquilación de poderes, tenemos el deber de denunciar esa dictadura. Yo denuncié a Nicolás Maduro con 70 senadores de Colombia, 76 y 50 de Chile, para que la Corte Penal abra una investigación. Yo lo haré como presidente si ningún jefe de Estado lo hace, pero no yo solo. Voy a tratar de motivar a que otros jefes de Estado contribuyan a esa denuncia para que haya una presión internacional sobre la sistematicidad de esos crímenes. ¿Que va a haber tensiones? Ya las hay. ¿Que puede haber más? Seguramente las habrá. Yo no voy a tener ninguna actitud belicista con Venezuela.
y voy a tener una política de fraternidad con los hermanos venezolanos que tengan aspiraciones de emigrar hacia Colombia, pero también voy a invitar a otros países para que entre varios podamos amortiguar ese flujo migratorio. Pero si no denunciamos esa dictadura, si dejamos que se siga atornillando, el problema migratorio va a ser peor. Nos toca asumir una posición vertical y lo pienso hacer como presidente de Colombia. Gracias por haber estado aquí, senador, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. A ustedes, un verdadero placer.